Los premios Sebastià Gasch, que otorga el Fomento de las Artes y el Diseño de Barcelona, son unos galardones de prestigio. Empezaron ya hace 38 años premiando a Charlie Rivel y siguen prestando atención a los trabajos que desde diferentes vertientes suben al escenario. Sebastià Gasch, que es un periodista que tuvo una sensibilidad especial hacia las artes parateatrales. A Sebastià Gasch le debemos haber firmado junto a Salvador Dalí y a Montanyà el Manifest Groc, uno de los manifiestos más importantes para incentivar el cambio de paradigma en las artes plásticas de principio del siglo XX. Los triunfadores de la noche fueron la Veronal, por Siena, y los Corderos, por el cielo de los tristes. Los corderos son los corderos, entre altres coses, gràcies a gent com la Zaranda que han aguantat encara que... gràcies, i gràcies a la gent que els apoyava i gràcies a la gent que no els apoyava perquè el coratge ens el donen tots. Y es que la Zaranda, Teatro Inestable de Andalucía La Baja, se llevó el celebrado Premio de Honor. Recuerdo a Calderón de la Barca que decía que el honor es algo que pertenece al alma. Yo creo que la Zaranda, cuando ha venido a Barcelona, ha venido con mucha alma, y ese reconocimiento del pueblo catalán, de la gente que organiza ese premio, para nosotros no es ningún fin, pero sí sabemos que es un trampolín para llegar a más público aquí en Cataluña, y bienvenido sea. La misma semana, los primeros premios de teatro andaluz han reconocido al régimen del pienso de la Zaranda como mejor espectáculo y a Eusebio Calonge, su autor, como mejor dramaturgo. Que lo desenchufo y sigue respirando por su cuenta.